Bienvenido al Ministerio de Rey de los Reyes. Aquí estamos en el estado de Pennsylvania, pueblo de Allentown. Y el título de hoy se llama Jesucristo declaró, edificaré mi iglesia. Edifico Cristo, una iglesia unificada y organizada. ¿O está su iglesia dividida? Él dijo, edificaré mi iglesia, no iglesias, asociaciones, sectas, denominaciones o comunidades de creyentes. Él prometió que las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. ¿Dónde está y cómo es ella identificada? ¿Qué es y por qué existe? Usted no necesita estar confundido. He aquí las respuestas claras. Jesús Cristo declaró, edificaré mi iglesia en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 18, sin importar cómo lo interpreten los hombres. Este versículo habla de una sola iglesia. Cristo continuó, y la puerta de Hades no prevalecerán contra ella. Él prometió que su iglesia nunca podría ser destruida. Más de 2000 organizaciones eclesiásticas que se profesan cristianos en los Estados Unidos han sido edificadas por hombres. Otra iglesia es comenzada cada 3 días. Los cálculos colocan el número de cristianos profesos por encima de 2 billones, y aunque la asistencia a las iglesias parece estar aumentando, no lo está haciendo tan rápido como está haciendo la confusión que rodea a la pregunta de cuál es la iglesia correcta. Aunque se ha dicho, no puede ser que todas estén equivocadas. Más correcto decir, no puede ser que todas estén correctas. Sí, Cristo edificó su iglesia, como Él dijo, entonces esta puede ser encontrada en algún lugar de la tierra hoy día. Y esa es la única iglesia correcta. Pero debemos preguntar, ¿cómo la encontraremos? ¿Qué estamos buscando? ¿Cómo la identificamos? ¿Cómo la reconocemos? Si la vemos. Cristo dijo, pues, en vano me han enseñado como doctrinas, mandamientos de hombres. Mateo capítulo 15, versículo 9. En el recuento paralelo de Marcos, él continuó, bien invalidades el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos capítulo 7, versículo 9. El cristianismo del mundo está lleno de tradiciones. Una de las más grandes es la preceptiva, tradicional de la Iglesia del Nuevo Testamento. La mayoría de los ministros, teólogos y religiosos típicamente definen a la Iglesia en esta forma: todos aquellos quienes sinceramente creen en Jesucristo como su Salvador componen la verdadera iglesia. Esto es frecuentemente seguido con una declaración muy conocida: hay muchas rutas hacia el cielo, o hay muchos rayos en la rueda de la salvación. Aunque la Biblia no enseña que el cielo sea la recompensa de los salvos, la clara implicación de esta declaración es que las personas pueden creer lo que quieran o ser parte de cualquier grupo que ellas escojan, y aún ser cristianas, aún recibir cualquier cosa que sea la salvación. Aunque las personas pueden creer sinceramente estas ideas tradicionales,
ellas están sinceramente equivocadas. Mi investigación me guió a la prueba, la absoluta, de dónde estaba la iglesia que Jesucristo prometió edificar. Aprendí que esta iglesia podía ser cuidadosamente trazada a través de casi 2000 años de historia del Nuevo Testamento. Fue conmocionado. No podía creer que la Biblia fuera tan clara en un tema que confunde a tantos. Su Biblia declara: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias, el contexto demuestra que esto se refiere a todas las congregaciones de la verdadera iglesia, no a todas las organizaciones de hombres, de los santos. 1 de Corintios capítulo 14 versículo 33. La iglesia de Dios compuesta de muchas congregaciones de santos había de reflejar paz, no confusión. Usted no necesita estar confundido acerca de la identidad de la verdadera iglesia. Dios ordena, examinándolo todo, retenir lo bueno. 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21. Aunque esto ciertamente se refiere a los asuntos bíblicos, no al auto que usted conduce a la casa que usted compra. Ciertamente sí dice que todas las cosas, no algunas cosas, deben ser examinadas. Ciertamente Dios no excluiría algo de tal magnitud, de tan vital importancia como lo es el asunto de dónde se encuentra su verdadera iglesia. Y él nunca les diría enfáticamente a las personas que probarán cosas que no pueden ser probadas. Mientras más estudiaba las otras doctrinas de la Biblia, más aprendía que las iglesias de este mundo estaban equivocadas virtualmente en todo. Una escritura tras otra contradecía cada idea tradicional cristiana que me había sido enseñada. Estaba maravillado, de hecho, impresionado por lo fácil que era encontrar pruebas directas, claras y innegables de que incluso las tradiciones más populares de las grandes dominaciones no estaban basadas en la Biblia en lo absoluto. Cada vez que yo estudiaba una doctrina bíblica, la salvación, el bautismo, quién y qué es Dios, el evangelio, el infierno y la muerte, la ley y el pecado, la gracia, el nacer de nuevo, el sábado cristiano, el verdadero origen de las supuestas fiestas cristianas, donde se encuentran hoy las tribus modernas de la antigua Israel, la secuencia de eventos proféticos que parecen el regreso de Cristo y muchas más. Yo tenía pruebas innegables de lo que la Biblia enseñaba en realidad. Estaba emocionada y fascinada. Encontré que las iglesias de este mundo están invariablemente confundidas en todos estos y muchos otros puntos claros de la Biblia. Llegué a comprender que debía haber una iglesia que creyera y practicara correctamente todas las doctrinas de la Biblia. Me enteré de que esta iglesia existía y que la prueba para identificarla, apartarla de todas las iglesias de la principal cristiana reconocida, no era distinta a la prueba de cualquier otra doctrina bíblica. Cuando les hablaba a sus discípulos acerca de la importancia de buscar el reino de Dios, Cristo dijo: no temas
manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas capítulo 12, versículo 32. De ninguna manera pueden las iglesias conformadas por millones de personas, sin mencionar más de 2 billones, ser consideradas una manada pequeña. Cristo entendió que su iglesia, su manada pequeña, sería perseguida y despreciada por el mundo justo antes de su crucificación. Él advirtió: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirían. Juan capítulo 15, versículo 20. En el versículo anterior de contexto, Jesús les había recordado a sus discípulos: yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Cristo fue perseguido hasta el punto de una horrible crucificación, después de una noche de brutal tortura. Por tanto, la verdadera iglesia también podría esperar ser perseguida y odiada. Aquellos dentro de ella no son del mundo. El mundo percibe esto y los odia por ello. Romanos capítulo 8, versículo 7. Cristo usó a Pablo para registrar y también todo lo que quieren vivir piadosamente en Cristo. Jesús padecería persecución. Segundo de Timoteo capítulo 3, versículo 12. La palabra todo significa exactamente eso. Las iglesias del mundo tienen muchos nombres diferentes, los cuales se deberían de diferentes formas. Estos incluyen las doctrinas particulares que ellas enseñan, los nombres de los hombres, quienes las fundaron, el tipo humano de gobierno en la iglesia, que tiene su ubicación o sus intenciones en tamaño y alcance como universal católica, a fin de ser consideradas de gran alcance. En la noche de su traición, Cristo oró por su iglesia: Padre Santo, a los que me han dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, y los guardaba en tu nombre. Yo les he dado tu palabra, y el mundo lo aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan capítulo 7, versículo 11, 12 y el 14 hasta el 17. Hay 12 lugares separados en los que el Nuevo Testamento registra que la verdadera iglesia ha sido mantenida en el nombre del Padre Dios. Los primeros 5 se referían a la iglesia entera o el cuerpo de Cristo como un todo. Los siguientes 4 hablan de una congregación local en específico, usando el mismo término iglesia de Dios. Esto se puede referir a la iglesia de Dios en Judea o Corintio, etc. Las últimas 3 referencias hablan colectivamente de todas las congregaciones locales, individuales, combinadas. Todas estas referencias usan el término iglesia de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 28. Este versículo es instrucción a los ancianos de aparecer la iglesia de Dios. El 1 de Corintios capítulo 10, versículo 32. No seas preso en
no tropezo ni a judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. El 1 de Corintios capítulo 11 versículo 22. O menosprecies la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tiendan nada. El 1 de Corintios capítulo 15 capítulo 9. Pablo le escribió los mismos a dos congregaciones, porque perseguí a la iglesia de Dios. Gálatas capítulo 1 versículo 13. Perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. El 1 de Corintios capítulo 1 versículo 2. La iglesia de Dios que está en Corintio. 2 Corintios capítulo 1 versículo 1. La iglesia de Dios que está en Corintio. 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 5. Pablo hace referencia a cualquier anciano en una congregación local, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidaría de la iglesia de Dios? El 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Conduciré en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, del Dios viviente. Ese versículo añade una palabra descriptiva a Dios a usar el término viviente. En el 1 de Corintios capítulo 11 versículo 16. No tenemos tal costumbre sin las iglesias de Dios. El 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14. Porque vosotros venisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. En el 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. En la era moderna, por razones corporativas, la iglesia puede usar un nombre adicional para distinguirse a sí mismo de las otras iglesias de Dios. Aquellos que simplemente se apropian del nombre de Dios, pero que no obedecen sus mandamientos, ni creen en sus verdaderas doctrinas, ni hacen su obra. Así como varias denominaciones pueden tener unas cuantas doctrinas correctas mezcladas con mucho error, algunas se apropian del nombre de la iglesia de Dios. Solo una iglesia sobre la faz de la tierra tiene el nombre correcto y enseña todas las muchas doctrinas verdaderas adicionales que la Biblia enseña. Recuerde que Cristo oró: santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La iglesia a través de la cual Cristo trabajaba y a la cual Él guía y dirige es santificada, apartada por su creencia en la pura verdad de la palabra de Dios. Pablo le escribió a Timoteo: sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Al final, ninguna otra definición inventada por los hombres es aceptable. Esta definición de la iglesia que Cristo edificó nos guiaría a través del resto de la Biblia, y la iglesia de Dios tiene y enseña la verdad. Hemos mencionado cómo las iglesias de este mundo están en confusión, divididas por interminables desacuerdos acerca de doctrinas y prácticas. En el libro de Amos, capítulo 3, versículo 3, pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La respuesta es no. La iglesia del mundo no practican
el principio de no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lucas capítulo 4, versículo 4. Exactamente como está escrito. En cambio, puesto que estas siguen las muchas y distintas tradicionales de los hombres, los interminables desacuerdos separan, dividen y creen más y más iglesias de hombres. Las iglesias generalmente no andan juntas porque ellas no están de acuerdo, ni entre ellas mismas, ni con Dios. La iglesia de Dios es diferente. Muchos versículos del Nuevo Testamento muestran que la iglesia de Cristo edificó esta unificada, donde todos sus miembros y congregaciones caminan justos, en completo acuerdo unos con otros, con Dios y con Cristo. Un punto importante que demuestra la unidad de la verdadera iglesia surge de la misma oración de Cristo en Juan capítulo 17. En la noche de su traición, él oró: y por ellos me santifico y a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me ha amado. Versículo capítulo 19 y versículo 21 hasta 23. Estas son declaraciones poderosas. Cristo pretendía que su iglesia estuviera unificada, una, no menos de lo que estaban unidos, él y su Padre. No hay lugar para desacuerdos en una iglesia que está así de unida. Estos versículos describen una unidad perfecta a través de la verdad, la misma clase de unidad que el Padre y Cristo disfrutan. Es esta clase de unidad la que les permite a los verdaderos cristianos estar en ellos, estar en Cristo y el Padre. Versículo 21. Incluso en el Antiguo Testamento, David fue inspirado a escribir: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmos 133, versículo 1. Ahora debemos examinar varios versículos del Nuevo Testamento para ver si, de hecho, esta clase de maravillosa unidad era evidente después de que la iglesia del Nuevo Testamento se formó. Enseñaron y administraron los verdaderos siervos de Dios esta clase de una unidad. ¿Y cómo se consigue esa unidad? Primero note este temprano cuadro de la iglesia de Dios. En el día de Pentecostés estaban reunidos unánimes. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando la iglesia del Nuevo Testamento apareció, por primera vez 3,000 personas convertidas fueron bautizadas. Ellas formaron el comienzo de la edificación de la iglesia de Cristo. La descripción inicial dada fue: y perseverarán en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y todos los que habían creído estaban juntos. Versículo 44. Y perseverando unánimes cada día comían juntos con alegría
y sencillez de corazón. Versículo 46. De estos 3 versículos vemos claramente que la iglesia que Cristo edificó estaba unificada, de acuerdo, respecto a la doctrina. Nota el versículo 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos en la iglesia que Cristo guía y dirige. Él es quien le añade, edificándola. El Nuevo Testamento se refiere a la iglesia de Dios como lo mismo que el cuerpo de Cristo. Esto introduce extraordinario entendimiento. En su carta a los Corintios, Pablo registró que la iglesia tenía muchos miembros separados, hermanos, pero que era como varias partes del cuerpo humano, en el sentido que estos miembros estaban conectados. Estudié cuidadosamente capítulo 12, los versículos 12 y hasta el 14. Dicen, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Muchos han estado confundidos respecto a lo que esto significa. En otras palabras, ¿qué es exactamente la iglesia de Cristo? O el cuerpo de Cristo, dentro del cual alguien ha sido bautizado. El contexto de capítulo 12 usa la analogía de las manos, los pies, los ojos, las orejas, la boca, para mostrar cómo diferentes partes del cuerpo humano están conectadas. Dentro de la misma persona, Pablo continúa, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Versos 18 hasta el 20. Entendamos lo que esto significa. El mundo cristiano enseña que el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesús, consiste de muchas denominaciones, asociaciones o comunidades de creyentes, las cuales se creen que están conectadas por el Espíritu Santo, que obran en los creyentes donde quieran que estos estén afiliados. Muchas fuentes atestiguan este pensamiento, pero esto es totalmente contrario a lo que la Biblia enseña acerca del cuerpo de Cristo. Esta idea sustituta falsa dice en efecto que Cristo y su cuerpo están divididos en muchos grupos y organizaciones. Veremos que esto no es verdad. El 1 de Corintios capítulo 12 no puede ser espiritualizado con racionamientos humanos. Aquí no se describe un cuerpo espiritual amorfo y desconectado de personas y organizaciones en desacuerdo a lo largo de la cristianidad profesa. Cualquier pie, ojo, oreja que está quitado de un cuerpo humano muere. Ninguna parte cortada del cuerpo puede vivir por mucho tiempo sin el suplemento de la sangre y sin los tejidos conectivos necesarios para asegurarle al cuerpo de Dios. Creó el cuerpo humano, así que él obviamente entiende la analogía de que él inspiró. Para más pueblo respecto al significado del cuerpo, considere 2 escrituras adicionales escritas a 2 congregaciones separadas bajo el líder de Pablo. Nota su declaración.
a la congregación. Colosenses. Y el Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Capítulo 1, versículo 18. Ahora observe su instrucción a la congregación en Efeos, hablando de lo que Dios puso bajo el control de Cristo. Pablo escribió y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Capítulo 1, versículo 22 hasta 23. Lo mismo. En el capítulo 4 de Efesios, Pablo amonestó a los hermanos a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, iglesia, y un espíritu, como fuisteis, también llamamos en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Capítulo, versículo 3 hasta el 6. Nuevamente no debe haber confusión respecto a la extensa unidad y acuerdo que este versículo le requiere al pueblo de Dios. Recuerde cómo Cristo oró por esta clase de unidad y unidad. Unos pocos versículos después, Pablo describió la importancia de un ministerio fiel que trabajará activamente con y que enseñará a la iglesia de Cristo. Lea y entienda cuidadosamente el siguiente pasaje, el cual es extenso y importante, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños flotantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplear con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien conectado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Versículo 11 hasta el 16. La iglesia es un tipo del propio cuerpo de Cristo, y como su cabeza, Él la gobierna, dirige y edifica, añadiendo a ella diariamente. Estos versículos la describen como unificada, tanto en la verdad doctrinal como en el amor. Todo el cuerpo y todas sus partes deben andar juntos, en completo acuerdo doctrinal, bajo la autoridad de Cristo, y Él trabaja a través de sus verdaderos ministros para enviar que la iglesia sea llevada por donde quiera hacia todo viento de doctrina. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Padre, lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús, amén. Y esto es una oración de bendición para el pueblo de Dios.
que el mismo Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, se lo entregó a Moisés para el pueblo de Dios. Y esta bendición es una promesa grande. Y todas las promesas que Dios da se cumplen. Se consigue en el libro de Números, capítulo 0, versículos 24 hasta 26, dice así. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Y hasta la próxima. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Que tengan una buena noche, buen amanecer. Y acuérdense de buscar más de Dios, que ya estamos en los últimos tiempos. Hasta la próxima. Amén.